Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. Vamos a ver a continuación cómo la situación del COVID-19 sigue afectando a personas en República Dominicana, pero no solamente durante la permanencia de la enfermedad. Cada vez más médicos y científicos están estudiando las secuelas que genera el virus en pacientes que han pasado por ese proceso. Esta situación también se le está dando seguimiento en República Dominicana. Nuestra compañera Rafelina Bisonó conversa con médicos, así como algunos pacientes que sufrieron COVID-19 y nos cuentan de qué situaciones han quedado como secuelas permanentes de esta enfermedad. Desde que hace un año, la pandemia del COVID-19 afectará a miles de millones de personas en todo el mundo en cuanto a aspectos de su salud, economía, educación y otros, también se han iniciado un sinnúmero de investigaciones que buscan determinar las posibles secuelas directas del coronavirus en los seres humanos que han sobrepasado la enfermedad a corto, mediano y largo plazo. Esta pandemia ha puesto al mundo boca abajo, ha cambiado todo en sentido general, los hábitos, las costumbres, ha afectado el comercio, ha afectado la docencia, ha afectado todo. Es algo impactante. Esta generación ha tenido la oportunidad de ver lo que es el impacto de una pandemia que hacía 110, la última pandemia fue en el 1918. Los pacientes que hacen gravedad con el COVID y deben recibir ventilación asistida en cuidados intensivos suelen ser los más propensos a sufrir consecuencias mayores tras sobrepasar la enfermedad, según afirma el epidemiólogo y director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, doctor Clemente Terrero. Hay personas que quedan con insuficiencia renal. Nosotros tuvimos un trabajador nuestro aquí en el hospital que sufrió COVID, estuvo en cuidados intensivos, en ventilación durante 2 semanas o más y quedó con una insuficiencia renal, tenía que ser llevado a diálisis. Posteriormente falleció a consecuencia de un cuadro de hemorragia gastrointestinal, es decir, esa es otra consecuencia importante del COVID. También puede producir fallas hepáticas importantes. Esta enfermedad a futuro va a tener que ser evaluada desde el punto de vista de la secuela que deja en las personas que padecen enfermedades graves como consecuencia de la misma. Otros galenos, como la doctora María Medina Díaz, cardióloga internista de la clínica Cruz Jiminián, advierte cómo a nivel neurológico el paciente sufre daños importantes y el sistema nervioso completo. Estamos desglosando las partes neurológicas, pueden haber trastornos cognitivos como pérdida de la memoria a corto o largo plazo, todavía quedan con cierto miedo. De hecho, en nuestra unidad, el paciente es evaluado por un equipo, tanto de psicólogos como también de psiquiatras. Muchas veces hemos necesitado el apoyo de estos tipos de especialistas. Están también las complicaciones más frecuentes a niveles pulmonares. A nivel pulmonar, aparte de la neumonía, de las coinfecciones con bacterias, hongos, también tenemos la fibrosis, que es una de las más temidas, porque es una de las consecuencias que van a dejar al paciente con trastorno de la respiración, o sea, insuficiencia respiratoria, pueden estar dependientes de oxígeno por este tipo de problemas o de secuela. Una de las grandes, lo que ha causado incluso la mayor mortalidad a nivel pulmonar es la tromboembolia pulmonar, que es una de las cosas más frecuentes y es una de las causas realmente de gran mortalidad. Estas secuelas, como les estoy diciendo, es algo nuevo, a largo plazo no tenemos grandes estudios, pero sí necesitan de un seguimiento y de un tratamiento. Para el subdirector médico del área de COVID en la clínica Cruz Jiminián, es bastante común que algunos pacientes que ya han dado negativo al COVID tengan que ser enviados a sus casas con oxígeno por seguir presentando insuficiencia respiratoria. Los pacientes que han padecido de COVID, lo ideal es que siempre estén con un seguimiento de cerca con su médico especialista, con su médico cabecera, ya que las secuelas están ahí y son impredecibles. Lo más común en estos pacientes es que luego que da negativo a la prueba PCR, ya el paciente estando de alta, quedan con mucha dificultad respiratoria, muchas veces con fibrosis pulmonar. También hemos visto pacientes que han quedado con secuelas a nivel cardiovascular.
también a nivel metabólico. Incluso tengo la anécdota de un paciente que no era diabético, no tenía ningún familiar diabético, y luego de que pasó por la etapa de COVID, que estuvo ingresado con nosotros aquí, quedó teniendo problemas de diabetes. Este paciente pasó por la unidad de cuidado intensivo del área de COVID, estuvo entubado, estuvo bajo ventilación mecánica invasiva, fue dializado en nuestra unidad. Un paciente que, según la historia familiar de él, era un paciente totalmente sano. Un ejemplo palpable que vivió en carne propia los efectos secundarios del COVID es el mismo doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, quien cuenta cómo prácticamente perdió la memoria a corto plazo de los días previos a su internamiento. En esos pacientes que quedan inconscientes durante varios días, como fue mi caso, 10 días inconsciente, muerto, yo quedé con lesiones severas que por mi conocimiento médico pude superarla a un 100%. Desde que comenzaron la fiebre, las cosas que yo me acuerdo es porque me las dicen, a veces las relaciono, pero yo no recuerdo nada. Desde el día 14 de marzo, no recuerdo nada de lo que pasó. Y me internan el día 25, 26, 24, por ahí. O sea, que yo tenía 10 días antes que yo no recuerdo nada, con fiebre acostado en la casa. Además, advierte que tuvo que ser enviado a su casa utilizando oxígeno durante varias semanas por insuficiencia respiratoria. Yo tenía que bañarme con un tanque de oxígeno, tenía que dormir con oxígeno. Lógicamente, como tengo conocimiento y quiero que eso se le transmita a toda la persona, comencé a hacer terapia respiratoria. Terapia respiratoria puede ser cualquier flaquito. Yo fabrico aquí. Le hago un hoyito a ambos lados con un alambrito caliente. Entonces usted comienza a soplar con fuerza, o soplar la vejiga con fuerza. Eso va a hacer que se extiendan los bronquios. Eso tiene que hacerlo tan pronto sale del hospital. Yo tomé esteroides durante casi 2 meses. Esteroides tanto inhalado como tomado. También quedé con lesiones neurológicas severas en las piernas. Todavía esta pierna no es igual que antes, la izquierda. La derecha sí, pero todavía siento una sensación de flojedad, como cuando usted se da un susto fuerte. Esa sensación que es incómoda, pero ya puedo correr, caminar. Me caía porque no podía caminar, tenía que andar con 2 hombres al lado. Pero yo hice mucha terapia, usé muchos medicamentos para eso, y yo puedo decir que me recuperé más de un 120%. Pero los efectos negativos del COVID no son solo para el organismo. Es que a nivel general las consecuencias más graves que ha traído la pandemia para la población han sido las psicológicas. Se ha disparado el número de suicidios, se ha disparado el número de homicidios, se ha disparado los trastornos por ansiedad y el pánico hoy día, unido a la depresión, han sido la característica dominante en la pandemia del COVID. Cada vez que muere un paciente, una persona amiga, ayer murió un médico de mi pueblo, de Barahona, muy querido, han muerto otros médicos, amigos de uno, enfermera, el muchacho que falleció del hospital Robert Ricabral, y eso realmente ha impactado a uno psicológicamente. La violencia doméstica se ha disparado a niveles altamente preocupantes. Y el pleito entre mamá y papá da como consecuencia que los más vulnerables en esta situación son niñas, niños y adolescentes. Es un grupo de riesgo, de alto riesgo. Es por esto que recomienda que como seres sociables que somos pongamos más en práctica el amor, la empatía y la solidaridad. El virus del COVID nos deja una gran enseñanza a la humanidad. Uno es que todos somos vulnerables. Es una gran enseñanza. Y aquellas divisiones de países en vía de desarrollo, países poderosos, etcétera, etcétera, todos esos mitos, falsedades, todos los seres humanos somos vulnerables y estamos expuestos. Que los brazos, aunque no podamos abrazarnos, podemos hacer un gesto tierno de que te amo y te extraño. Y eso sirve tanto. Y eso ayuda tanto a niños, niñas y adolescentes, de que el gesto de que
te mando un beso. Toda manifestación de ternura es hoy parte del tratamiento, del mejor fármaco que hay en el mundo, que es el afecto, que es la ternura, que es la solidaridad, que es el amor. Ojalá que toda esta información de las secuelas que puede dejar el COVID-19 a corto, mediano y largo plazo sirva para crear conciencia entre la población para que siga cuidándose y acatando las recomendaciones de las autoridades para no ser parte de estas víctimas.